Dorotea Puente, la casa de la muerte. Había algo en el aire de Sacramento que el calor del verano de 1988 no podía explicar. No era solo humedad, era un hedor espeso, podrido, una presencia invisible que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Obligaba a los vecinos de la calle F a apagar sus aires acondicionados, para no succionar el aroma de la muerte hacia el interior de sus casas. En el centro de ese hedor, una anciana de apariencia inofensiva regaba sus flores con una sonrisa gélida. Su nombre era Dorotea Puente, y lo que escondía bajo sus pies no solo cambiaría la historia criminal de California, sino que redefiniría el concepto mismo de la maldad, disfrazada de caridad. Hoy vas a descender a los sótanos de la pensión de la calle F 2100. Vas a descubrir cómo una mujer logró burlar al sistema, a los trabajadores sociales y a la policía, mientras convertía un jardín en un cementerio privado. Esta no es solo la historia de una asesina serial, es el relato de una mente maestra de la manipulación, que convirtió la vulnerabilidad humana en una industria lucrativa de cadáveres y cheques de pensiones. Prepárate, porque después de conocer los detalles de lo que la policía encontró bajo las tablas de ese suelo, nunca volverás a confiar en una mirada amable. Mayo de 1988. El vecindario de Sacramento estaba al límite. Las quejas se acumulaban sobre una pensión específica, la casa de Dorotea Puente. El olor era insoportable, penetrante, una mezcla de descomposición y algo dulce que atraía nubes de moscas que oscurecían las ventanas. El calor ardiente obligaba a los vecinos a elegir entre asfixiarse por la temperatura o respirar aquel hedor que se pegaba a la garganta. Pero Dorotea siempre tenía una respuesta lista. Con una calma que helaba la sangre, justificaba el aroma diciendo que eran restos de pescado usados como fertilizante. O quizás un problema crónico en las cañerías. A veces culpaba a ratas pudriéndose bajo el suelo. Trataba de borrar la evidencia volcando bolsas de cal y galones de lejía en el jardín, rociando cada rincón con un aromatizante de limón que solo lograba crear una mezcla más nauseabunda. Pero el hedor se negaba a desvanecerse, se negaba a ser silenciado. Lo que nadie sabía era que ese olor era el grito desesperado de quienes habían confiado en ella. Pero aquí viene lo inquietante. Tuvo que llegar una trabajadora social con dudas y el reporte de inquilinos sospechosos sobre ancianos que desaparecían de noche, para que la policía finalmente llamara a su puerta. Lo que encontraron al entrar no solo fue aterrador, fue el final de una máscara de 59 años de mentiras. Al entrar el ambiente, era un museo de lo normal. Jarrones con flores artificiales, muñecas de porcelana sonriendo desde estantes, y un aroma a galletas recién horneada que chocaba con el miedo silencioso de las paredes. Dorotea, vestida con un suéter de lana y una sonrisa de abuela, los guió sin objeciones. Era demasiado dócil, demasiado perfecta, al llegar al patio trasero. El aire se espesó, el suelo irregular y cubierto de hojas secas mostraba franjas de tierra, removida con urgencia, mientras los agentes regresaban al vehículo por palas. Cabrera observó a Dorotea desde la ventana. Ella seguía sonriendo, pero sus manos, ajenas al gesto calmado, temblaban ligeramente al ajustar un jarrón. No eran ratas ni cloacas. Lo que infestaba el aire era algo más visceral, más humano. Cada palada que clavaron en la tierra desenterró no solo restos, sino la verdad sobre una mujer que convirtió la confianza en un arma bajo la máscara de la caridad. Dorotea Puente había construido un cementerio clandestino y su jardín era el lienzo de un horror, meticulosamente decorado. John Cabrera hundió la pala en la tierra suelta, cada movimiento cargado de una tensión que cortaba el aire como cuchillo. La primera señal no fue un golpe metálico, sino un crujido sordo. Trozos de tela putrefacta emergieron adheridos a algo que no era raíz ni piedra. Al agacharse sus dedos cerraron alrededor de lo que creyó una rama nudosa, hasta que el hueso pálido y grotesco
quedó suspendido ante sus ojos. Un fémur humano Dorotea irrumpió en el patio, como un espectro. Sus manos enmarcando un rostro que simulaba horror. «Dios mío, ¿qué han hecho aquí?», exclamó, pero sus ojos, fríos y calculadores, delataban un guión ensayado. Mientras los agentes retrocedían, Cabrera notó algo más bajo el zapato desenterrado. Un pie momificado. Asomaba la piel convertida en pergamino. La evidencia gritaba lo que Dorotea callaba. Aquel jardín era un mosaico de muertos al caer el sol. La pensión se transformó en un escenario de pesadilla. Bloque 2. La génesis de una mentirosa patológica. Para entender el horror de la calle F, debemos viajar al 9 de enero de 1929, en Redlands, California. Allí nació Dorothea Helen Gray, hija de recolectores de algodón, Trudy May Jetz y Jesse James Gray. Su infancia fue un campo de batalla de negligencia y hambre. Sus padres la abandonaban durante días mientras ellos trabajaban, obligando a la pequeña Dorothea a hurgar en los botes de basura para encontrar algo que comer. Su padre, un alcohólico estricto, murió de tuberculosis en 1937, cuando ella tenía solo 8 años. Un año después, su madre murió en un accidente de motocicleta. Dorothea quedó sola. Fue enviada a un orfanato donde el abuso se convirtió en su rutina diaria. Cuando finalmente unos parientes de Fresno la recogieron, el daño ya estaba hecho. Dorothea había desarrollado un mecanismo de defensa que se convertiría en su arma más letal. Era una mentirosa patológica. Inventaba historias complejas, mundos enteros de fantasía, siempre con un objetivo claro: el beneficio económico. A los 16 años, en 1945, se casó con un soldado llamado Fred McCulloch. Tuvo 3 hijas. A la primera, nacida en 1946, la envió con familiares diciendo que no estaba lista. A la segunda, en 1948, la dio en adopción inmediatamente. El tercer embarazo terminó en un aborto espontáneo. Su esposo, harto de sus mentiras sobre un pasado inexistente y sus historias poco creíbles, la abandonó ese mismo año, pero Dorothea no aceptaba la humillación. A sus vecinos les decía que él había muerto de un paro cardíaco. Prefería una tragedia inventada a la verdad de un abandono. Sin trabajo comenzó a falsificar cheques, pero fue sorprendida y condenada a 1 año de cárcel, cumpliendo 6 meses. Dorothea Puente había nacido en la ciudad de Redlands, California. Su madre, Trudy May, tuvo alrededor de 18 hijos, aunque Dorothea solía afirmar que era la menor de todos. Era que ocupaba el 6º lugar entre sus hermanos. Su padre, Jesse James Gray, era alcohólico y en sus momentos de embriaguez amenazaba con suicidarse frente a sus hijos. Finalmente, murió de tuberculosis cuando Dorothea tenía solo 8 años. Después, su madre falleció en un accidente de moto. Tras la muerte de sus padres, Dorothea y sus hermanos fueron enviados a un orfanato. Años después, ella afirmaría haber sufrido abusos en ese lugar. Su infancia fue inestable, marcada por constantes cambios de hogar. A través de registros del censo, se determinó que a los 13 años vivía con una familia en Napa. Sus documentos escolares la ubicaban en Los Ángeles. Después, se había trasladado a Olympia, Washington. La historia de Dorothea Puente no solo revelaba los crímenes de una asesina en serie, sino también el trasfondo de una vida llena de secretos, mentiras y tragedias. Durante el verano de 1945, en la ciudad de Olympia, una joven llamada Dorothea, conocida entre sus allegados como Cherry, se ganaba la vida trabajando en una tienda de batidos. Compartía una habitación de motel con una amiga, donde también realizaban trabajos esporádicos como trabajadoras sexuales. Ese mismo año, con apenas 16 años, Dorothea conoció a Fred McFall. Tras haber servido
en la Segunda Guerra Mundial. En una entrevista posterior, Fred recordaría cómo Dorotea era plenamente consciente de su belleza y sabía cómo conseguir dinero cuando lo necesitaba. La relación avanzó rápidamente. Lo curioso fue que al momento de la boda, Dorotea declaró tener 30 años y se presentó con el nombre de Shara Risley, a pesar de ser una completa mentira. Estos datos quedaron registrados de manera oficial. Fue en ese punto la tendencia compulsiva de Dorotea se hizo más evidente. Derrochaba el dinero de la pareja en ropa lujosa y constantemente inventaba historias sobre su vida para hacerla parecer más interesante. Algunas personas cercanas aseguraban que afirmaba haber sobrevivido a la marcha de la muerte de Batahan, un trágico episodio de la Segunda Guerra Mundial, en el que miles de prisioneros estadounidenses y filipinos fueron forzados a caminar kilómetros en condiciones inhumanas. Haber estado presente en el bombardeo de Hiroshima, ser hermana de un embajador sueco y tener una estrecha amistad con la actriz Rita Hayworth. Sin embargo, estos relatos eran vistos con escepticismo por quienes la rodeaban entre 1940. Fred y Dorotea vivieron en Garnerville, Nevada, donde tuvieron 2 hijas. Sin embargo, poco después del nacimiento de su segunda hija, Dorotea viajó a Los Ángeles y quedó embarazada, aunque esta vez optó por interrumpir la gestación. Una de sus hijas quedó al cuidado de su suegra y la otra fue entregada en adopción. En 1948, Dorotea fue arrestada por robar cheques a un conocido, los cuales usó para comprar ropa y accesorios. Al ser detenida, se declaró culpable y recibió una sentencia de 4 meses de cárcel. Durante su encarcelamiento, Fred la abandonó. 5 bloque 3. El ascenso de la predadora. Poco tiempo después quedó nuevamente embarazada de un hombre que apenas conocía. En esta ocasión, logró dar a luz a una niña, a quien dejó en un orfanato. En el año de 1952 se casó con un hombre llamado Axel Johansson, quien era de origen sueco, con el que mantuvo una relación conflictiva y destructiva. Ya para la década de los 60, Dorotea empezó a tener más problemas con la justicia. Fue arrestada por administrar un burdel y fue condenada a 90 días de prisión en la cárcel de Sacramento. Poco tiempo después fue detenida nuevamente por vagancia y condenada a otros 90 días. A su salida de la cárcel, encontró un trabajo como auxiliar de enfermería y cuidadora de personas con discapacidad y ancianos. Con el tiempo empezó a gestionar pensiones de forma fraudulenta. Luego de 14 años de un matrimonio fallido, se separa de su esposo en el año de 1966, para casarse con otro sujeto llamado Roberto Puente, de 29 años de edad, un hombre 19 años menor que ella, quien la llevó a la Ciudad de México para casarse. Pero la relación solo duró 2 años. Sin embargo, ella conservó su apellido el resto de su vida. Luego de divorciarse, se mudó a Sacramento, en California. Poco tiempo después, Dorotea Puente se hizo cargo del cuidado de una casa de 3 pisos con 16 habitaciones en F Street 2100. La casa se convirtió en un negocio próspero, donde se brindaba la mejor atención a las personas sin hogar y desamparadas. Alquilaría un departamento en el piso de arriba en el 1426. En el año de 1976 se volvió a casar, esta vez con Pedro Montalvo, un hombre alcohólico y violento que la maltrataba física y verbalmente. Luego de unos meses, al no soportarlo, le pidió el divorcio. Una vez quedó en libertad condicional por 3 años, aunque no tardó en huir de la ciudad. 1902, contrajo matrimonio con Axel Johansen, un marino mercante. Sin embargo, su relación estuvo marcada por constantes conflictos.
en gran parte porque Dorotea asumió una nueva identidad. Se hacía llamar Tisingwala y afirmaba tener egipcia e Israel. Mientras Axel estaba de viaje, ella llevaba a hombres y gastaba grandes sumas de dinero sin control. En 1900, la policía la arrestó por dirigir un negocio de contabilidad que en realidad operaba como fachada de un burdel. Al ser interrogada, alegó que solo era una visitante y que desconocía las actividades se realizaban. A pesar de su defensa, fue declarada culpable y sentenciada a 90 días de prisión. Tras su liberación, su vida tomó un rumbo aún más caótico. Se sumergió en fiestas descontroladas y comportamientos autodestructivos, hasta el punto de intentar quitarse la vida. Como resultado, Axel la ingresó en el hospital estatal, donde fue diagnosticada como mentirosa, con una personalidad patológica inestable. Aunque su matrimonio se prolongó por 5 años más, la relación terminó en 1966. Luego de separarse, Dorotea adoptó una nueva identidad. Comenzó a presentarse como Sharon Johansen, utilizando el apellido de su exesposo para encubrir su pasado delictivo. Bajo esta nueva faceta, se insertó en círculos sociales distintos, adoptando la imagen de una mujer cristiana y dedicándose a trabajar como cuidadora. Incluso llegó a colaborar en un instituto sin fines de lucro, destinado a ayudar a mujeres en situación de pobreza, víctimas de abuso. Inspirada por este trabajo, en 1908 fundó su propia casa de recuperación para alcohólicos, a la que llamó Los Samaritanos. Ese mismo año, a los 39 años, contrajo matrimonio con Robert Joe Puente, un joven de apenas 21 años. No obstante, la relación y además su negocio acumuló una deuda de $10,000. Durante ese complicado periodo, Dorotea intentó divorciarse de Robert, pero él huyó a México, lo que retrasó el proceso hasta 1973. Con el tiempo, la relación con él se tornó violenta y 2 años después, ella solicitó una orden de alejamiento contra él. Aunque nunca volvieron a verse, decidió seguir usando su apellido. Y desde entonces fue conocida como Dorotea Puente. Paralelamente, Dorotea había comenzado a administrar en una pensión. Bloque 4. La sociedad del crimen y el primer cadáver. Una vez que se encontró sola nuevamente, pasaba el tiempo en los bares buscando compañía, en especial hombres mayores, preferentemente pensionados. En la casa que administraba, empezó a falsificar las firmas de sus pacientes para quedarse con su dinero. Aunque sus fraudes fueron detectados por las autoridades y se levantaron 34 cargos de fraude, le permitieron estar en libertad condicional. No obstante, siguió falsificando una y otra vez. Dada la magnitud del trabajo, Dorotea se asoció con una amiga suya llamada Ruth Monroe. Ruth tenía a su esposo viviendo en la casa de Dorotea, puesto que este era un enfermo terminal. En abril de 1982, Ruth incluso se trasladó a vivir al apartamento compartido con Dorotea, pero inesperadamente, 17 días después de mudarse, falleció debido a una sobredosis de codeína y paracetamol. Cuando las autoridades llegaron, Dorotea les comentó que su compañera estaba muy deprimida, que su marido estaba próximo a morir, y quizás fue la razón de que tomara tantas pastillas. Se realizó la necropsia. Encontraron un exceso de estos 2 medicamentos, por lo cual nadie dudó de su versión. No fue investigada, pero la realidad era que ella le había dado esa sobredosis en la bebida. Semanas después, un pensionista de 74 años llamado Malcolm Mackenzie acudió a la policía. Dijo que se había encontrado con ella en el Zebra Club. Estuvieron platicando y tomaron varias copas juntos. Después él la invitó a su apartamento. Sin embargo, un poco después de que llegaran, se sintió mareado. De repente, no pudo moverse, pero aún estaba consciente. Solo podía mirar
Mientras aquella mujer registraba su casa en busca de objetos de valor, se llevó una colección de monedas y un anillo de diamantes, que ella le arrancó con fuerza de su dedo. El 18 de agosto de 1982 fue llevada ante los tribunales. Fue declarada culpable de 3 cargos de robo y sentenciada a 5 años de prisión. En 1970 contrajo matrimonio con Pedro Ángel Montalvo, uno de sus inquilinos de 52 años. Sin embargo, la unión fue efímera, ya que pronto se percató Pedro de su inquietante personalidad. En una entrevista, él reveló que Dorotea exigía ropa nueva todos los días y que constantemente aseguraba ser una mujer adinerada. Para 1978, Dorotea fue condenada por falsificar 4 cheques robados a sus propios inquilinos, aunque fue sentenciada a 5 años de libertad condicional. También se le ordenó asistir a terapia con un psiquiatra, quien la diagnosticó con esquizofrenia y describió su estado mental como profundamente perturbado. El tiempo, investigaciones y reportajes periodísticos que Dorotea siempre había llevado una vida marcada por el engaño y la inestabilidad. Sin embargo, el evento más desconcertante ocurrió en 1980, cuando una serie de hechos extraños comenzaron a rodearla. Ese año, Ruth Monroe, una inquilina de 61 años, fue encontrada muerta dentro de la pensión de Dorotea. La causa oficial fue una sobredosis masiva de Tylenol, codeína. Aunque Ruth padecía una enfermedad, las circunstancias de su muerte generaron sospechas. Las investigaciones revelaron que Dorotea y habían formado una sociedad para abrir un pequeño negocio de aperitivos. Sin embargo, en aquel momento no se le consideró sospechosa. Pero un mes después, Dorotea fue arrestada por drogar y robar a 4 ancianos. Una de sus víctimas, en una entrevista posterior, relató que aunque había sido dopada, logró ver cómo Dorotea saqueaba su casa. Cómo fue sentenciada a 5 años en la institución para mujeres de California infantil. No obstante, su encarcelamiento duró solo 3 años. 5. La caja en el río. Una vez que ingresó, rápidamente se adaptó. Sus habilidades para mentir le hicieron empatizar con muchos reclusos que adoraban escuchar sus historias. Mientras se encontraba recluida, recibió una carta de un hombre llamado Everson Gilmouth, un jubilado de 77 años. Everson se enamoró de ella a través de las cartas. Cuando fue liberada en septiembre de 1985, él fue a recibirla en su camioneta Ford de 1980. Dorotea quedó encantada. Incluso hablaron de casarse. Pero algunos días después, un extraño acontecimiento ocurrió. En noviembre, contrató a un hombre llamado Ismael Flores para colocar algunos paneles de madera en la pensión. Por el trabajo, Dorotea le dio $800 y la camioneta de su novio Everson. Dijo que él se encontraba de viaje y ya no la necesitaba. Luego, la mujer le pidió hiciera un último favor. Necesitaba construir una caja para guardar libros de 1,80 de largo, por 90 de ancho y 60 de profundidad. Algo muy extraño. Aún así, el hombre la construyó. Al siguiente día, dicha caja ya estaba cerrada con clavos. Dorotea le pidió ayuda para cargarla en la camioneta. Dijo que era basura y lo obligó a tirarla a las orillas de un río en el condado de Sutter. El 1 de enero de 1986, un pescador descubrió la caja. Un fuerte olor salía de ella. Cuando la policía la abrió, encontraron un cuerpo envuelto en una sábana blanca y atado con cinta negra, en avanzado estado de putrefacción. La única característica distintiva era un reloj de pulsera con una banda metálica en la mano izquierda. Al no poder identificarlo, permaneció en la lista de casos sin resolver durante 3 años. Era Everson Gilmouth. Dorotea continuó cobrando su pensión y escribiendo cartas falsas a su familia explicando su supuesta ausencia. 8 bloque 6. La desaparición de los olvidados. Dorotea seguía revisando el correo de sus clientes y cobrando sus pensiones.
Llegó a ser apreciada por los trabajadores sociales, puesto que aceptaba en su casa a drogadictos y a gente violenta con la que ellos no querían lidiar. Parecía una buena samaritana, pero en los meses siguientes se reportaron más desapariciones misteriosas. El 19 de agosto de 1986, Betty Palmer, de 76 años, nunca regresó de una cita con el médico. Semanas después, Puente tenía una identificación a nombre de Betty, pero con su propia foto. En febrero de 1987, Leona Carpenter, de 78 años, fue dada de alta del hospital y puesta en la pensión. 2 semanas después, desapareció. En julio de 1987, James Gallup, de 72 años, fue visto por última vez tras una operación cerebral. Dijo que se mudaría a la pensión en F Street. Nunca más se le vio. En octubre de ese mismo año, Vera Martin, de 72 años, se mudó a la pensión y se desvaneció. Posteriormente, Álvaro el Jefe Montoya, de 51 años, un hombre esquizofrénico, llegó a la pensión en febrero de 1988 y meses después desapareció. Ella dijo que se había ido a México, pero los vecinos notaron que el jefe estuvo durante meses cavando en el sótano y transportando escombros en una carretilla. Luego levantó un pequeño almacén en el patio y lo recubrió con hormigón. Misteriosamente, luego de esto, el sujeto desapareció. Fue entonces cuando el olor se volvió insoportable. Y salió en libertad en 1985. Con la condición de mantenerse alejada de ancianos, comenzó una relación con Everson Gilmer, un hombre de 77 años, originario de Oregón. Durante un tiempo, ambos vivieron juntos en la pensión de Dorotea, hasta que Everson desapareció misteriosamente. La familia de Everson Gilmer no se dio cuenta de su desaparición, porque Dorotea pasó los siguientes años enviando correspondencia en su nombre, haciéndose pasar por él la verdad. Tras la desaparición de Everson, solo saldría a la luz con el descubrimiento de los cadáveres en el patio. Pero hasta que eso ocurrió, los servicios sociales de Sacramento, desconocedores del pasado de Dorotea, siempre la buscaron para alojar a ancianos. No investigaron sus antecedentes, ni se dieron cuenta de que tenía un historial de acusaciones de robo y de drogar a los ancianos. De hecho, solo vieron la imagen que Dorotea proyectaba, una anciana que parecía ser una cuidadora ejemplar. Celebraba reuniones de alcohólicos anónimos y ayudaba a la gente a solicitar prestaciones de la seguridad social. A primera vista, Dorotea no era más que una señora agradable, que llevaba ropa cara, gafas grandes y tenía el pelo canoso. Rápidamente se estableció como un miembro, financiando caridades, becas y programas de radio. En una entrevista, una antigua trabajadora social informó que 19 ancianos estuvieron bajo el cuidado de Dorotea, ya que su pensión se consideraba para hacer a que Dorotea aceptaba a los clientes más problemáticos, drogadictos, alcohólicos y ancianos, que abusaban física y verbalmente. La trabajadora social Peggy Neckerson informó que dejó de enviar ancianos a la pensión después de presenciar cómo Dorotea ofendía verbalmente a uno de los residentes. Trágicamente, sin embargo, Peggy descubriría más tarde que al menos 4 de los ancianos que había enviado a la pensión acabaron enterrados en el patio trasero. Ante estas revelaciones, la opinión pública se escandalizó por el hecho de que personas frágiles en la pensión. Posteriormente, una agencia independiente publicó un informe en el que se criticaba a otros 10 organismos públicos y privados implicados en el internado. Además, resultaba que los agentes de libertad condicional que visitaron a Dorotea 15 veces durante sus 2 años de libertad condicional
no se dieran cuenta de que dirigía una pensión para ancianos. Violó abiertamente las restricciones de su libertad condicional, mientras que muchos en la comunidad sabían de la existencia de la pensión. Solo cuando se empezaron a desenterrar los cadáveres, se hizo evidente el fatal error de estas agencias. El caso marcó un momento de tensión entre las autoridades y la opinión pública, y la fuga de Dorotea hizo que la historia fuera aún más aterradora con toda esta revelación sobre quién era Dorotea Puente. Se intensificó con la esperanza de localizarla lo antes posible. No podían arriesgarse a dejarla libre, ya que sabían que Dorotea era una oportunista y sin duda aprovecharía cualquier oportunidad para ganar más dinero y financiar su fuga. 7. El hallazgo en el jardín. 7 de noviembre de 1988. Decidieron reportar a las personas de la pensión como desaparecidas. El 11 de noviembre, la policía fue a su casa a preguntarle por Álvaro Montoya. Ella aseguró que se había ido a México. Accedió a que entraran sin inconveniente. No encontraron nada fuera de lo común. Pero en el patio trasero, la tierra estaba removida. Los oficiales regresaron con palas. Comenzaron a cavar. Trozos de tela empezaron a salir. Se toparon con algo que pensaron era una raíz de árbol. El oficial golpeó con su pala. Al ver que no salía, bajó. Tomó aquella raíz con fuerza y jaló. Cuando observó, notó que se trataba de un hueso humano. Podía ver la articulación. Dorotea Puente gritó. Se golpeó la cara. Se mostró sorprendida y asustada. Los hombres dejaron de cavar cuando encontraron un zapato con un trozo de pie todavía encajado. Decidieron regresar al día siguiente con el equipo adecuado. Ella no parecía sospechosa. A la mañana siguiente, un equipo de antropólogos forenses y maquinaria pesada llegaron a la propiedad. La primera persona que sacaron fue Leona Carpenter. Mientras el equipo perforaba una losa de concreto, Dorotea se acercó a un detective. Preguntó si estaba detenida. Él le dijo que no. Ella preguntó si podía ir al Hotel Clarion, a unas cuadras de distancia, para tomar una taza de café. Él accedió y la dejó ir. Bloque 8. La casa de los 7 cadáveres. Inmediatamente después, el equipo encontró 3 cuerpos debajo de la losa de cemento. Luego de unos días, otros 2 más en el patio lateral. Para el 14 de noviembre, el espeluznante hallazgo sería de 7 personas enterradas. Los cuerpos estaban gravemente deteriorados. Se confirmó el hallazgo de Álvaro Montoya, James Gallup, Vera Martin y Betty Palmer. El cuerpo de Betty no tenía cabeza, ni manos, ni la parte inferior de las piernas. Sus restos fueron encontrados en un camisón blanco debajo de una estatua de San Francisco de Asís. También se halló a Leona Carpenter y Dorothy Miller. Dorothy fue encontrada con los brazos pegados al pecho con cinta adhesiva. También se encontró a Benjamin Fink, de 55 años. El examen de los 7 cuerpos reveló grandes concentraciones de flurazepam. Cabrera observó a Dorotea desde la ventana. Ella seguía sonriendo, pero sus manos, ajenas al gesto calmado, temblaban ligeramente al ajustar un jarrón. No eran ratas ni cloacas. Lo que infestaba el aire era algo más visceral, más humano. Cada palada que clavaron en la tierra desenterró no solo restos, sino la verdad sobre una mujer que convirtió la confianza en un arma. Bajo la máscara de la caridad, Dorotea Puente había construido un cementerio clandestino y su jardín era el lienzo de un horror meticulosamente decorado. John Cabrera hundió la pala en la tierra suelta, cada movimiento cargado de una tensión que cortaba el aire como cuchillo. La primera señal no fue un golpe metálico, sino un crujido sordo. Trozos de tela putrefacta emergieron adheridos a algo que no era raíz, piedra, al agacharse, alrededor de lo que creyó una rama nudosa, hasta que el hueso pálido y grotesco quedó suspendido ante sus ojos. Un fémur humano. Dorotea irrumpió en el patio como un espectro, sus manos enmarcando un rostro que simulaba «Dios mío, ¿qué han hecho aquí?», exclamó. Pero sus ojos
fríos y calculadores delataban un guión ensayado. Mientras los agentes retrocedían, Cabrera notó algo más. Bajo el zapato, desenterrado, un pie asomaba la piel convertida en pergamino. La evidencia gritaba lo que Dorotea callaba. Aquel jardín era un mosaico de muertos. Al caer el sol, la pensión se transformó en un escenario de pesadilla. Reflectores iluminaron el patio, mientras guardias custodiaban cada entrada, sus siluetas proyectadas sobre las cortinas de encaje, como centinelas de un secreto que ya no podía contenerse. Dorotea, aún libre, servía té en la cocina. Sus murmullos de inocencia con el zumbido de las cámaras de televisión, que empezaban a congregarse tras la valla al amanecer. Llegó el ejército de la verdad. Antropólogos con cepillos de cerdas suaves, con forenses negros, maletines, máquinas que rugían como bestias. La tierra removida con precisión quirúrgica devolvió la luz un cráneo con mechones de cabello plateado. Adheridos, una mujer anciana. Su identidad reducida a escombros. En los árboles vecinos adolescentes colgaban de ramas, como cuervos ávidos, mientras reporteros del Times tejían titulares como la matrona de la muerte y el jardín del horror. Con cada cuerpo descubierto, 7. En total, la calle se transformó en un circo de morbo. Vecinos que antes eludían el hedor ahora vendían café a curiosos, y las cámaras capturaban como si desenterraran oro. Dorotea, observada por ojos que ya no creían en su máscara de abuela bondadosa, comenzó a desmoronarse. Sus sonrisas se volvieron muecas, sus excusas eco vacío. Pero el hallazgo más perturbador no estaba en la tierra. Era la dualidad de una mujer que donaba mientras enterraba almas en su patio. Una lección macabra de cómo la maldad puede vestirse de virtud y como un hueso expuesto al sol puede derrumbar. 11 bloque 9. La fuga y la caída. Dorotea caminó hasta el Hotel Clarion. Llamó a un taxi que la llevó a un bar del otro lado de la ciudad. Tomó otro taxi hasta Stockton y luego un autobús hasta Los Ángeles. La policía inició una búsqueda en todo el estado. El FBI intervino. Unos días después, Charles Wilges se encontraba en un bar de Los Ángeles. Vio a una mujer elegante con un abrigo rojo. Ella se presentó como Donna Johansson. Dijo que su esposo había fallecido y le preguntó cuánto dinero recibía del seguro social al mes. A Charles le pareció extraño. Cuando regresó a su apartamento, encendió la televisión. Descubrió que aquella mujer era la asesina múltiple buscada por la policía. Inmediatamente llamó a una estación de televisión local. El periodista Gene Silver convocó a un equipo de cámara y llamó a la policía. Llegaron al Hotel Royal Viking a las 10:20 de la noche. Llamaron a la habitación 31. Puente abrió la puerta, cegada por el resplandor de las luces de cámara. Le pidieron identificación. Sin lugar a dónde ir, entregó su licencia. Fue detenida en el acto. 12. Clímax, el juicio y el silencio final. Dorotea Puente fue juzgada por 9 cargos de asesinato. Su juicio comenzó el 9 de febrero de 1993. 153 testigos. 3.500 páginas de prueba. El 26 de agosto de 1993, el jurado llegó a un veredicto. Culpable del delito de homicidio de Leona Carpenter, Dorothy Miller y Benjamin Fink. El juez decidió declarar nulo el juicio por los otros 6 cargos al no haber consenso total. Finalmente, el 10 de diciembre de 1993, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al escuchar el veredicto, solo sonrió. Aseguró que no había asesinado a nadie. Murió en prisión en el año 2011, a los 82 años, por causas naturales, sin admitir jamás sus crímenes. Sin embargo, no pudieron llegar a un veredicto unánime en relación con los otros 6 cargos de asesinato, incluido el de Everson Gilman, a pesar del testimonio directo del Manitas, que ayudó a arrojar su cadáver al río. En respuesta,
El juez del Tribunal Superior, Michael Berga, declaró nulo el juicio sobre esos cargos. La imposibilidad de alcanzar un veredicto unánime en estos casos generó debate, ya que muchos creían que había pruebas suficientes para condenarla por más asesinatos. Aún así, esto no afectó su sentencia final. El 10 de diciembre de 1993, Dorotea Puente, de 64 años, fue condenada a cadena sin posibilidad de libertad. Fue enviada al Centro de Mujeres de California Central, cerca de Chowchilla, la mayor prisión de mujeres de Estados Unidos. Durante sus años en prisión, Dorotea siguió declarándose inocente, alegando que todas las personas encontradas en su patio habían muerto por causas naturales. Sin su participación, el 27 de marzo de 2000, Dorotea falleció, y 2 años 80, por causas relacionadas con la vejez. Hoy, Dorotea es considerada una de las series más mortíferas. El 26 de agosto de 1993, el jurado llegó a un veredicto: culpable del delito de homicidio de Leona Carpenter, Dorothy Miller y Benjamin Fink. El juez decidió declarar nulo el juicio por los otros 6 cargos al no haber consenso total. Finalmente, el 10 de diciembre de 1993, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al escuchar el veredicto, solo sonrió. Aseguró que no había asesinado a nadie. Murió en prisión en el año 2011, a los 82 años, por causas naturales, sin admitir jamás sus crímenes. 13 cierre poderoso. La prensa bautizó su hogar como la Casa de la Muerte. Hoy en día, el inmueble ha sido abierto como un museo para turistas. Un recordatorio permanente de que el mal a veces tiene el rostro de una abuela acogedora. Como siempre, fue un gusto estar esta noche con ustedes. Espero que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es Crime File Unlisted. Hasta la próxima emisión.